de regreso nuevamente con Rudy Winnan. Y Rudy, síguenos contando de las frecuencias, de los diapasones y los registros que llevan de los efectos. Claro que sí. Mira, la idea es muy fácil. Como vivimos en un universo muy ordenado, con planetas que se mueven en velocidades y vías muy, muy fijas y muy constantes, en órbitas o por su propio eje, como por ejemplo las 24 horas del día, no es que hoy son 24 y mañana 25 y pasado mañana 23, sino son siempre 24 horas que dura para dar una vuelta completa. Y asimismo, los cuerpos pues están hechos, digamos, bajo la influencia de esos mismos ritmos y velocidades y de esos mismos movimientos, ¿no? Como bien se dice, el macrocosmos y el microcosmos, ¿no? Que es el reflejo el uno del otro. Entonces la idea de eso es agarrar un movimiento planetario y digamos que matemáticamente cambiar la frecuencia del movimiento a una frecuencia de sonido. Hazte cuenta que es como convertir pulgadas en centímetros, y para así hacer audible la frecuencia del movimiento del planeta. Y se ha visto en investigaciones, más que nada en Alemania principalmente, se hacen desde hace más o menos 30 años, de que hay una coincidencia con frecuencias propias del cuerpo, ¿no? Entonces, un ejemplo muy fácil: hay una membrana en la célula, en cada célula, donde hay una así llamada bomba de sodio y potasio, y una célula sana con una bomba en buen funcionamiento, mete un aproximado de 136 iones de potasio al interior de la célula cada segundo. Cada segundo es lo mismo 136 Hz o repeticiones por segundo. Si tú agarras el año de la Tierra, quiere decir el movimiento orbital, digamos, de la Tierra alrededor del Sol, los 365 y cachito de días, y en pasos de octavas vas hacia arriba, como en el piano, cada octava nota es exactamente el doble, entonces un proceso matemático. En la 36 octava llegas exactamente a 136.1 Hz, ¿no? Entonces, pues es muy evidente que si tú tienes una célula, por ejemplo, cancerígena, que trabaja en otra frecuencia no sana, entonces tú pones esa frecuencia que viene de la naturaleza y a la misma está reflejada en el cuerpo sano, pues la célula enferma dice, ay, pues como que yo conozco eso, ¿no? Porque es algo familiar y natural para ella, porque de ahí viene, porque el cuerpo viene de la naturaleza, no viene del Hospital Ángeles, ¿no? Viene del orgánico y de la naturaleza, ¿no? Entonces lo reconoce y así tú puedes llevar otra vez las células a una frecuencia sana, pues, ¿no? Yo también sabía, Rudy, que en el caso de las células cancerígenas, lo que sucede con ciertos sonidos armónicos es que una célula sana, por ejemplo, percibe la vibración, la frecuencia vibratoria, de alguna manera se energetiza o se nutre de ella y fluye el sonido, digamos que la atraviesa, ¿no? Exacto. Y lo que sucede con una célula cancerígena, por su misma estructura molecular que tiene, cuando entra un sonido armónico, digamos que se llena de él, pero no lo puede liberar. Entonces llega un momento en el que literalmente revienta y se muere esa célula. Exacto, ¿no? Porque no puede, sí, exacto. No puede con lo armónico. Digamos, exacto, eso es correcto. Por explicarlo de alguna manera más coloquial. Exacto, ¿no? exacto. Y hablando de este tema de las frecuencias, Rudy, fíjate que hay un tema que me inquieta un poco, pero que me ha sorprendido, que conocí sobre la frecuencia de los 432 Hz. Este es un tema que se ha venido ya mencionando hace tiempo, y de cómo desde la época de la Segunda Guerra Mundial más o menos hubo una propuesta de un alemán que se llamó Joseph Goebbels, que él se propuso un decreto mundial para hacer un cambio con las frecuencias, una frecuencia, el sonido de la, que se vibraba a 432 Hz y con el cual se equilibraba, digamos, o sea, entonaban los demás instrumentos, las demás notas. Hay un cambio y se cambia a 440 Hz. Y esto parece que tiene un efecto tremendo. Sí, mira, en el 47, en el 1947 tuvieron una conferencia internacional sobre la afinación de los instrumentos como oficialmente recomendados para los músicos de diferentes países del mundo.
Y justo propusieron eso porque en el antiguo China afinaron en 446, en Europa afinaron en 429, en 432 y en 436, en Japón en 438 y así en todo el mundo diferentes afinaciones. Entonces la idea principal de ellos era como pues unificarlo y decir pues vamos a hacer una afinación unificada para todo el mundo, para que el chino y el japonés y el hindú y el austriaco y el mexicano pueden juntarse con sus 5 guitarras y no tener problemas de tocar juntos. Entonces creo que esa intención fue muy buena. Más allá no desconozco sus intenciones reales. El punto es, o el problema aquí es que escogieron una frecuencia que quedaba más o menos en medio, disque 440 Hz, y el problema es que esa no aparece en la naturaleza. Así es. Entonces, pues estamos escuchando básicamente música día en día que está afinada para desafinarnos, ¿no? Si eso fue su intención real o si eso fue como una equivocación de un descuido, eso ya, pues yo no voy a juzgar a la gente, ¿no? Es difícil saberlo años después cómo fue, pero efectivamente, de hecho yo tengo información de que en esa época en París, más de 23,000 músicos se unieron para tratar de hacer un referéndum y evitar que se hiciera este cambio, ¿no? Exacto. Hoy la información que yo he escuchado, sin tener pues las bases quizá para conocer cuáles han sido los motivos originales y cuál es en realidad el efecto, lo que sí sé es que, como dices, no va acorde con las frecuencias de la naturaleza. Exacto. Es una frecuencia disonante, ¿no? Y lo que dicen algunas personas es que esto genera un desequilibrio también en la gente que lo escucha, una desarmonía en general. Sí, yo creo que esa cuestión de que después de la Segunda Guerra Mundial, como a partir del 1940, 50, por ahí, empiezan a aparecer toda una cantidad de alergias en Europa primero que en otro lado, ¿no? Alergias que eso y que alergia de lo otro y que la intolerancia de una y la intolerancia de la otra. Mi madre todavía me dice intolerancia a la leche, ¿eso qué es? Eso no existe, ¿no? Yo toda mi vida he tomado leche, toda mi familia, toda mi abuela y mi abuelo y mi mamá y mi papá y mis hermanos, todo el mundo de la vaca así como va, sin pasteurizar porque es de rancho y nunca nos hizo daño. Entonces yo no sé de dónde se saca la gente de repente que existe una intolerancia a la lactosa, que todo el mundo es intolerante a la lactosa, ¿no? Entonces yo creo que tal vez no es la causa en sí, pero sí hay una cierta relación, creo, en que el 99.9% de la música hoy en día que se escucha en la radio, en el trabajo, en el metro, en el carro, en donde tú vayas, en el avión, en donde sea, todo está afinado a base de 440 Hz. Y obviamente si tú constantemente estás escuchando una frecuencia que no tiene que ver con tu naturaleza propia de tu cuerpo, pues es como más que obvio que eso a final de cuentas no te va a hacer, digamos, que bien. Beneficiar, así es. Yo lo que leí es que las notas que se hacen, que se afinan a 432, se logran 12 armónicos. Y cuando se afinan a 440, se logran solamente 8 armónicos. Entonces hay una diferencia en términos de sonidos armónicos también. Pero bueno, esta es una revolución que se está dando hoy en día y cada vez más la gente que conoce de música y de musicoterapia y demás habla de este tema que me pareció muy interesante. Y para ello tenemos preparado un video que vamos a presentar por unos segundos para que escuchen esta frecuencia como sonido tal, porque además podemos escuchar hoy música que conocemos afinada a 432. Música de guitarra española, música de Mozart. Tú podrías tocar ahorita afinando al 432 Hz. También. Pero lo que vamos a presentar ahorita es la frecuencia sola, el sonido a esa frecuencia nada más por unos segundos. Pues este es el sonido que te decía que me parecía curioso hablar de este tema, escuchar este tema nuevo y que además tiene pues muchos años, ¿no? En el mundo de la música y que hoy que estamos entrando a toda esta conciencia diferente ya desde hace algunos años,
en beneficio, en preocupación de nuestra salud y la de los demás, hasta este tema está hoy también surgiendo, ¿no? Y nos hace tener conciencia de preocuparnos por hasta en qué frecuencia escuchamos la música. Sí, igual, y tal vez es un movimiento general del ser humano que está un poco harto, creo yo, en general en todo el mundo de perseguir una vida artificial y tecnológica y siempre algo como sobrepuesto, y está como volviendo a tener realmente una necesidad de regresar a su naturaleza propia, de regresar a su armonía, pues en Occidente hacen más yoga que en la India, ¿no? También, entonces es como un buen movimiento, yo creo, es un buen inicio, y es bueno de que en Occidente también la musicoterapia, el trabajo de sanación a través de la música tenga su espacio, ¿no? Claro. No más como dato, en el Imperio Otomano, que fue hace 700, 800, 1200, 1800 años, había, en lo que hoy es Turquía, todos los hospitales estaban construidos de forma concéntrica para que las habitaciones todos daban hacia el patio. Todavía existen algunos de esos hospitales en Turquía, y en el patio tocaban los músicos todo el día en diferentes modos en la mañana, otro modo en mediodía y otra melodía en la tarde, y era parte integral del sistema de salud del Imperio Otomano, la música. Era como ir al Prevenims, ¿no? Sí. Digamos. Entonces eso es algo que dices, bueno, pues eso fue hace más de 1000 años y todavía hoy en día te dicen a veces, ay, trabajas con música para curación, ¿no? Y es muy extraño que el ser humano haya perdido tanta la conciencia en realidad, ¿no? Sobre su capacidad que tiene con herramientas simples mover muchas cosas. Incluso la propia voz, ¿no? El instrumento musical más cercano a nosotros que generar nuestro propio sonido y nuestra propia voz, y el efecto que esto tiene, ¿no? El canto, ciertos cantos, como se conocen los cantos armónicos, los mantras, ciertos rezos, ¿no? Tienen un efecto vibratorio que sucede lo que tú explicabas al principio, cambia la química en el organismo. Exacto. Los neurotransmisores reaccionan de otra manera, estamos provocando hormonas diferentes, ¿no? A través de ciertas frecuencias. Y eso es muy fácil, suena tal vez raro, pero imagínense, por ejemplo, si tú escuchas una canción de Metallica o de Def Leppard o del Tri, y luego escuchas una canción de Juan Gabriel, y luego escuchas una canción de las ballenas en el océano, no te genera la misma sensación, no te hace sentir igual ir a un concierto de rock que ir a un concierto de música clásica, bellas artes. No sales con la misma energía, no sales con la misma vibra, como dicen aquí en México también, ¿no? Es totalmente distinto, y es tan fácil entenderlo cuando uno lo ve así, porque si eso hace un efecto como otro tipo de música, otro tipo de frecuencias, no va a generar otro tipo de efecto en nosotros. Efecto en nosotros, así es. Pues bueno, vamos a ir a un corte por un momento, y vamos a regresar con noticias, que es nuestra sección de noticias y de anuncios que queremos hacer, para luego quedarnos unos minutos, Ruli, con una sesión de terapia musical. Correcto. Tocando el didgeridoo, y luego nos integraremos tocando el cuenco de cuarzo. Perfecto. ¿Okay? Regresamos en un momento. Gracias.